Fíjese que ha llamado la atención que a mitad de esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el crédito solicitado por México al Banco Mundial ha crecido pues de manera relevante. Esto pues digamos que contrasta con lo que ha ocurrido en administraciones anteriores. Y para platicar con nosotros de este tema y sus implicaciones en el sector industrial, está con nosotros José Luis de la Cruz. Usted lo conoce bien, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el IDIC. José Luis, bienvenido y por supuesto gracias por acompañarnos, nos da mucho gusto recibirte, sabemos que pues tuviste un periodo complicado en materia de salud y de veras bienvenido a Negocios en Imagen. Muy buenas tardes, Rogelio, muchas gracias por la invitación, un placer y pues gracias por estar aquí de nueva cuenta con ustedes. José Luis, pues coméntanos, estas cifras de financiamiento del Banco Mundial rebasan los 3.800 millones de dólares hasta lo que va de esta administración y un crecimiento pues relevante con relación a lo que había solicitado el presidente Peña en el mismo periodo. Bueno, si lo llevamos a pesos, pues así de manera muy burda, estamos hablando de que esto equivale a más de 76,000 millones de pesos, es decir, muestra la necesidad que el gobierno de México tiene de financiamiento para emprender programas, sobre todo más allá de lo que el presidente considera como estratégico, a lo cual destina su gasto, su inversión, pero para otros programas que en los que están con Banco Mundial van muy dirigidos al cuidado del medio ambiente, a la seguridad financiera, a mejorar el funcionamiento de las instituciones del sistema financiero, pues lo que vemos es de que ahí el gobierno pues recurre a deuda básicamente y que en ese sentido, como muchos de estos programas no son rentables por sí mismos, pues en un momento dado, pues esa deuda acabará pesando en los años por venir en el propio presupuesto público. José Luis, te saluda Juan Carlos de la C. Muchas gracias por estar con nosotros y me uno a lo que dijo Roger al iniciar la entrevista de que es un gusto que estés con nosotros después de este periodo complicado de salud que tuviste. Y creo que con base en lo que mencionas es importante destacar que pues existe este dicho por parte del gobierno de nuestro país que no se ha buscado endeudar, que no se ha pedido deuda, que vamos, no se han aumentado por esta parte los créditos que pide el gobierno. Entonces, ¿cómo es que este dicho, lo que mencionan por parte de las autoridades de nuestro país, cómo va de la mano con esto que se solicita al Banco Mundial y cómo es que se está aplicando, cómo es que se está utilizando esta especie de financiamiento? Bueno, básicamente en la primer parte de tu pregunta, pues lo que uno ve es que en realidad la necesidad de financiamiento que tiene el gobierno mexicano, pues le lleva a seguir recurriendo a préstamos. Es decir, al final del día, una realidad que vive México desde hace varios años y que no se ha podido eliminar es justamente el tener que recurrir a deuda externa para poder financiar algunos programas. En segunda instancia, lo que esto nos permite también observar es que esto normalmente está dirigido a aquellos programas que el Banco Mundial patrocina. Y como mencionaba hace un momento, este préstamo que de los que estamos hablando van mucho para la parte medioambiental, hacia mejoramiento del funcionamiento de instituciones financieras, y en ese sentido es a lo que recurre México. José Luis, ahora está, digamos que como parte de las secuelas de la pandemia, pues muy en boga el tema del cambio climático, la necesidad de pues transformar al sector industrial. ¿Cuál sería, digamos que el mecanismo financiero o más viable para poder acelerar este proceso que pues todo indica en los países ricos, pues va a ser muy rápido, pero en México no se ve con tanta celeridad? Bueno, yo creo que acabas de tocar un tema medular. Al final del día, si además agregamos que México se comprometió a cumplir los objetivos 2030 de Naciones Unidas, en donde justamente los 17 objetivos lo que tienen es básicamente generar un desarrollo económico, social, que sea sustentable, es decir, que sea amable con el medio ambiente. Entonces, en ese aspecto, lo ideal sería que todos estos préstamos y presupuesto del gobierno mexicano estuviera dirigido justamente a mejorar las condiciones del sector industrial, a modernizarlo, sobre todo a pequeñas y medianas empresas que son las que más requieren financiamiento y tener una infraestructura
que utilice energía limpia, que utilice justamente aquella máquina, equipo que tenga una menor huella de carbono. Entonces, en ese sentido, lo que vemos hasta el momento en estos programas con Banco Mundial es de que no necesariamente se está cubriendo eso, y entonces, al final del día, México en unos años, en menos de 10, va a tener que enfrentar la evaluación de si cumplió o no con estos objetivos, y va a tener una deuda además. Entonces, en ese aspecto, me parece que lo que se requiere es un programa industrial que justamente canalice los recursos que se están contrayendo como deuda para garantizar que sean efectivos en el objetivo de tener un mejor medio ambiente con una industria más sólida que genere mayor bienestar social. Y justo hacia allá creo que es a donde debe de ir la siguiente pregunta, José Luis, porque entonces, ¿qué tan lejos está México realmente de poder cumplir con estas metas? ¿Qué tan lejos está el sector industrial? Tú que eres un experto que está muy metido en este sector, ¿qué es lo que le hace falta a nuestro país? Sabemos que estamos lejos en algunas partes, en otras se empiezan a cumplir, pero puntualmente y para la gente que nos escucha, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que se necesita que cumpla México en los siguientes corto, mediano y largo plazo? Pues yo creo que lo primero, observar qué está haciendo todo el mundo. Es decir, si vemos en Estados Unidos, en Japón, Corea, en la Unión Europea, básicamente Alemania, Francia, España, Gran Bretaña, todos ellos tienen un plan de desarrollo industrial, tienen nuevos programas de política industrial en donde además del cuidado con el medio ambiente están comprometidos con desarrollar lo que conocemos como industria 4.0, es decir, llevar al siguiente paso de modernización a su planta productiva, y fortalecen a sus empresas en un contexto de globalización, pero donde buscan garantizar que esto llegue a la vida diaria de las empresas. Entonces, México no tiene un programa de política industrial desde hace 40 años y carece todavía de uno. Entonces, en ese aspecto, tenemos que voltear a ver lo que están haciendo tanto el mundo desarrollado como algunos países que están en desarrollo, pero que han aplicado correctamente la política industrial para garantizar el cumplimiento de objetivos sociales, económicos y, en este caso, de cuidado al medio ambiente. Claro. Finalmente, José Luis, algunos estados han comenzado pues ya a vislumbrar la aplicación de impuestos ambientales. Es el caso de Yucatán, el caso del Estado de México. ¿Tú cómo ves estas iniciativas que van muy focalizadas al sector industrial? Yo creo que aquí el riesgo que se corre es de que caer en prohibición, es decir, buscar limitar sin desarrollar. Pues al final del día lo que estamos viendo de experiencias exitosas es que más que estar pensando en cómo impongo, darle la redundancia, impuestos para tratar de evitar la contaminación, es cómo logro tener un sector más moderno, sí, que por su naturaleza sea más amable con el medio ambiente, y en ese sentido destinan recursos, más que retirar recursos vía impuestos, lo que hacen es destinar una mayor cantidad de inversión pública y privada hacia el desarrollo tecnológico, hacia la capacitación de las personas para justamente cumplir con estos objetivos de cuidado al medio ambiente. Entonces, a mí me parece que si nos quedamos solamente en impuestos, pues vamos todavía a retrasar más el desarrollo de un sector industrial que en los últimos 20 años pues ha crecido menos de 1% en promedio anual. Claro. Por supuesto, José Luis, y como todo riesgo en este tipo de nuevos impuestos es que se vayan a la bolsa común, que no se destinan precisamente a esta reconversión industrial, sería, digamos, que el peor de los escenarios. José Luis de la Cruz, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Negocios en Imagen. Un magnífico 2022 y lo mejor para ti y para tu familia.